¿Tienes idea de cómo aplicar los derechos de autor en la ingeniería de sistemas? Pues aquí te lo explicamos. Y para ello te queremos presentar a Waldo. Waldo es un ciudadano sin nada excepcional por destacar, fiel y digno representante de los hombres comunes. Una mañana cualquiera salió de su casa y fue a depositar a una entidad bancaria el monto correspondiente a un software de licencia privativa para la edición de imágenes, que para entonces se había convertido en una verdadera joya que cualquiera que se dedique al diseño desearía adquirir, pues este era superior a los demás. Justo antes de llegar al banco, se detuvo en un punto de venta no autorizado donde se comercializaba todo tipo de repuestos y programas para computadora y demás dispositivos electrónicos. Waldo se fascinó de inmediato en la publicidad que anunciaba el lanzamiento del software que tanto había esperado comprar. Sería un gran desperdicio no aprovechar esta oferta, dijo Waldo, pues no solo ahorraría la mitad del dinero que había destinado para la compra, sino que también regresaría a casa antes de lo esperado, habiendo evitado los incómodos procedimientos requeridos para una transacción. No pudo resistirse y cedió prontamente a sus deseos de comprar la herramienta de edición. La persona que lo atendió le demostró que no había inconveniente en que saliera de allí con una nueva adquisición. Salió del local, llegó a su casa y mientras instalaba el software en su computadora, pensó en la grandiosa inversión que acababa de conseguir. Hasta ahora, Waldo continuaba siendo un hombre feliz, pues la inconsciencia de haber incurrido en un delito le era suficiente para vivir sin sobresaltos e impedimentos. Disfrutó cuanto pudo del programa hasta que anocheció, así que dio por terminada su jornada y se preparó para descansar. Durmió complacido por todo lo ocurrido durante su día. No había lugar para nada más que la dicha. Inició a soñar complacido, tan satisfecho de su adquisición que hasta le dio tiempo para recrear su día, con todos sus aciertos y pormenores. Pero algo lo perturbó durante su sueño, a diferencia de lo que había vivido aquel día. Una estrepitosa multitud de sombras impacientes por la justicia lo contenían y acechaban mientras realizaba la compra del software de edición que horas antes el empleado del local le había convencido de adquirir. Fue algo premonitorio que le arrebató por sorpresa la fortuna de dormir. Experimentó algún efecto tardío del remordimiento y se lamentó con ciertos motivos de más que lo terminaron por convencer del delito que había cometido al participar de la distribución de un software ilegal. Lo reconoció sin mucho esfuerzo y, exhausto de tanto pensar, logró retomar el sueño una vez más. Pero todo parecía distinto, quizá porque su conciencia ahora sí era consciente. Su entorno empezó a transfigurarse y un extraño guardián de sus sueños lo condujo con mucha paciencia a través de un pasadizo hasta encontrar un gran estante de librería, del que tomó con mucha precisión un ejemplar reluciente y atractivo para Waldo. Tomaron asiento en uno de los tantos rincones del lugar y el guardián le enseñó una por una las páginas del libro. Este personaje inició contando a Waldo la historia de los derechos de autor, la cual se inicia con los derechos y monopolios sobre la impresión de libros. El Estatuto de la Reina Ana, de origen británico, de 1710, cuyo título completo es la Ley para el Fomento del Aprendizaje, al permitir las copias de libros impresos por los autores o de los compradores de tales copias durante los tiempos mencionados en la misma, fue el primer reglamento que concibió de forma legal los derechos de autor. Posteriormente se consideró una prioridad para los autores la protección de sus obras. Esta motivación dio origen al Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas. Este es un tratado internacional sobre la protección de los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas. Su primer texto fue firmado el 9 de septiembre de 1886 en Berna, Suiza. La Convención de Berna
se apoya en 3 principios básicos y tiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima de obras literarias y artísticas que se concede al autor, además de las disposiciones especiales disponibles para los países en desarrollo que tuvieran interés en aplicarlos. A mayo del 2015, 168 estados son parte del convenio. No entiendo nada de lo que me has hablado, le dijo Waldo un poco enfadado. Lo entenderás ahora, respondió dicho guardián, y continuó contando la definición y división de tan importantes derechos. Escucha, Waldo, los derechos de autor es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas, desde el momento de su creación y por un tiempo determinado. Protege obras literarias expresadas en cualquier forma de lenguaje, como novelas, cuentos, software. También protege obras científicas y artísticas, como lo es la fotografía, las pinturas y esculturas. Además, es muy importante saber que estos derechos se dividen en derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales son de carácter perpetuo, inalienable, embargable e irrenunciable y se clasifican de la siguiente manera: derechos de paternidad, derechos de integridad, derechos de divulgación, derecho de modificación y derecho de retracto o retiro. Estos derechos de autor están respaldados por el artículo 30 de la Ley 23 de 1982, en el que se expresa el concepto de cada uno de ellos y la libertad que posee el autor para ejercer cualquier disposición sobre su obra. Y los derechos morales están relacionados con el aspecto económico que se extiende por un periodo estipulado en la ley. A diferencia de los morales, pueden ser transferidos a título gratuito u oneroso, es decir, que incluye o implica intercambio de prestaciones recíprocas en oposición a lo lucrativo, a personas naturales o jurídicas, o bien por virtud de la ley pueden ser detentados por personas diferentes del autor, como es el caso de las obras realizadas en desarrollo de un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios. Se clasifican en derechos de reproducción, derechos de comunicación pública, derechos de transformación y derechos de distribución. Mira, Waldo, el objetivo de darte a conocer todos estos conceptos es que entiendas la importancia de valorar el esfuerzo de aquellas personas que desean impedir la reproducción ilegal de sus obras. ¿Recuerdas el software que compraste esta mañana en la tienda tecnológica no autorizada? Pues te voy a contar el proceso por el cual tuvo que pasar el autor de dicho software para que éste sea registrado y reconocido como obra de su autoría. De acuerdo al decreto número 1360 de 1989, por el cual se reglamenta la inscripción del soporte lógico o software en el Registro Nacional de Derechos de Autor, en la inscripción del soporte lógico o software deberá diligenciarse una solicitud por escrito que contenga la siguiente información: nombre, identificación y domicilio del solicitante, debiendo manifestar si habla a nombre propio o como representante de otro, en cuyo caso deberá acompañar la prueba de su representación. Nombre e identificación del autor o autores. Nombre del productor. Título de la obra. Año de creación. País de origen. Breve descripción de sus funciones y, en general, cualquier otra característica que permita diferenciarla de otra obra de su misma naturaleza. Declaración acerca de si se trata de una obra original o si por el contrario es una obra derivada. Declaración acerca de si la obra es individual, en colaboración, colectiva, anónima, seudónima o póstuma. A la solicitud anterior deberá acompañarse por lo menos uno de los dos siguientes elementos: el programa de computadora, la descripción del programa y material auxiliar. Ahora lo entiendo todo, dijo Waldo, algo triste y culpable por el delito que había cometido. Pero hay algo más que debo darte a conocer, dijo el guardián. Hay un tiempo de protección para esos derechos de autor y ciertas leyes y normas nacionales e internacionales que respaldan estos derechos.
los derechos de autor tienen una protección de 80 años más la vida del autor. Y las leyes y normas nacionales e internacionales que respaldan estos derechos son las siguientes. En primer lugar tenemos la Ley 23 de 1982, que contienen toda la normatividad y ejecución de los derechos de autor en Colombia. Por otro lado, el artículo 61 de la Constitución Política Colombiana dice lo siguiente: el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. Y por otro lado, el Convenio de Berna, que es un tratado internacional sobre la protección de los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas. Al terminar con esta contribución a la justicia, el guardián desapareció para siempre. Y Waldo despertó por la intensidad del sol que asomaba sobre su ventana, agradecido y confuso por las artimañas que no siempre utiliza la vida para darte una lección. No se tomó mucho tiempo en reflexionar sobre su día anterior, así que ocupó parte de su mañana en lucir bien y caminó hacia el lugar donde haría lo correcto. Ahí adquirió la licencia privativa EULA, que detalla cómo se puede usar el software y cualquier restricción que el fabricante imponga. La mayoría de los EULA de software patentado prohíbe al usuario compartir el software. Aunque tardó un poco en el trámite bancario, regresó a su casa sin nada de lo que pudiera arrepentirse, pues no solo se sentía satisfecho por haber cumplido con el marco legal, sino porque también tenía la certeza de que desde esa misma noche volvería a dormir en paz.